Muy buenas tengan todos ustedes, bienvenidos a una emisión más de Diario Tech. El día de hoy tenemos un documental y les presentaremos más que nada una explicación acerca del modelo económico hacia adentro que vivió la sociedad mexicana de los años 1960 a 1980 en adelante y cuáles son las consecuencias que nos siguen agravando hoy en día. Como sabemos, México ha tenido altas y bajas en su desarrollo económico. Se establece que cada 12 años la visión de desarrollo económico cambia. Esto se debe a que las estructuras políticas establecen una visión de desarrollo económico, pero no la establecen a largo plazo. E igual, muchas veces no se respetan las políticas establecidas en ellas. No se respetan los bienes, los apoyos, las leyes, los programas y políticas públicas que estos ofrecen. Y es ahí donde las nuevas estructuras políticas deben reestructurarlo y donde se ve su decaimiento. Alrededor de 1940 a 1958, México se ve con un crecimiento con inflación. Esto quiere decir que las tasas de inflación aumentan y los precios de bienes y servicios que se proporcionaban mantenían una gran inestabilidad económica. Sin embargo, en 1958 a 1970, el desarrollo estabilizador llega a México. Es ahí donde México con países aliados logra bajas tasas de inflación y no hay incremento significativo de precios en bienes y servicios, proporcionando al país una gran estabilidad económica. Pero esto no duró por mucho, ya que en 1970 a 1982 entra una etapa de crisis y agotamiento, donde se quería seguir con el modelo de desarrollo estabilizador. Sin embargo, esto cae en una explotación para el mercado. ¿A qué se le conoce como milagro mexicano y por qué se le dio este término? Bueno, pues se le conoce como milagro mexicano o como desarrollo estabilizador, un modelo económico empleado en México entre 1954 y 1970. Aspiró a lograr una estabilidad económica que permitiera un desarrollo sostenible y continuado. Y después se le dio ese nombre ya que durante esos 24 años México vivió un gran crecimiento social y económico. La fase a la cual decidimos nosotros adentrar más e investigar fue la fase de agotamiento y crisis de 1970 a 1988, que fue donde se propuso un desarrollo compartido. Hubo mayor inversión estatal para aliviar las tensiones sociales derivadas del 68, así como las actividades guerrilleras. En esta fase es la continuación del proceso del desarrollo estabilizador en función de la explotación del mercado interno, iniciando con la presidencia de Luis Echeverría, donde se implementaron varias medidas para acelerar el desarrollo económico, siguiendo con el presidente López Portillo, donde se retomaron dichas medidas provocando la caída económica y endeudamiento del país, finalizando con la presidencia de Miguel de la Madrid, donde México logra recuperar parte de su estabilidad financiera, lo cual finaliza con la iniciación del modelo neoliberal. Un ejemplo que podemos aplicar en la fase de agotamiento y crisis es si una tienda estuviera endeudada con los proveedores y que no tuviera con qué reunir lo necesario para cumplir con esas deudas, ya que no cuenta con el abastecimiento necesario de productos para reunir fondo a causa de la deuda con los proveedores. Y al pasar del tiempo, esa deuda se hace más grande, pues lo mismo sucedió en esta etapa de la economía mexicana, cuando López Portillo, declarado por el gobierno incapaz de cumplir los pagos vencidos en la amortización de su deuda externa. Algunos de los factores que propiciaron la etapa de crisis y agotamiento en el país fue la situación mundial, debido a las estrategias que en su momento llevó también a cabo nuestro país. De 1958 a 1970 se experimentó un crecimiento económico sin precedentes. Sin embargo, esto solo sirvió para que los recursos ganados fueran malgastados y mal invertidos. Los factores que propiciaron la etapa de crisis fueron las políticas que tuvieron un mal resultado, la guerra mundial y cómo los países estaban en descontentos unos con otros. Las exportaciones petroleras también tuvieron un punto muy importante aquí, ya que después de que la situación mundial mejoró, la tasa de inflación volvió a subir, las inversiones extranjeras disminuyeron y empezó el país a enfrentar dificultades aún más grandes. Ahora bien, pasaremos a hablar de las manifestaciones del decaimiento del modelo económico hacia adentro, y una de las manifestaciones y movimientos
que más han marcado la historia de nuestro país es el movimiento estudiantil de 1968, pero muchos de nosotros aún no sabemos qué fue lo que ocurrió o por qué ocurrió. Y estas manifestaciones del movimiento estudiantil de 1968 dio inicio el 22 de julio con una pelea entre los estudiantes de la Vocacional 2 y de la Preparatoria Particular Isaac Ochoterena en la Ciudadela, lo que se pospuso de manifiesto la rivalidad entre el Instituto Politécnico Nacional y las preparatorias incorporadas a la Universidad Nacional Autónoma de México, conocidas como la UNAM. El 13 de agosto se realizó una gran manifestación. En ella declaró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos no representaba al estudiando e ignoraba sus peticiones acerca de mejores condiciones educativas, junto con mejoras en el sistema de los planes de estudios en las universidades. Se dio la tensión aún más, puesto que el gobierno mexicano tuvo una incapacidad de negociación y hubo una sospecha de conspiración comunista que amenazaba la estabilidad de los próximos Juegos Olímpicos a realizarse en nuestro país. Esto llevó a que el ejército tomara las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. En esta manifestación del 2 de octubre de 1968 se infiltró el batallón Olimpia, que iban vestidos de civiles, haciendo que los francotiradores abrieran fuego en contra de los manifestantes y los militares que resguardaban el lugar. Y en ese preciso momento empezó la balacera, siendo una estrategia de este grupo paramilitar creado por el gobierno mexicano para infiltrarse y detener a los manifestantes, haciendo creer que los estudiantes eran los agresores. Esta serie de eventos van de la mano, ya que gracias a la etapa de crisis financiera, mucho del presupuesto para las instituciones educativas y de salud fueron reducidos o redirigidos para otras cosas, causando la molestia de los alumnos y personas afectadas. Fue una etapa difícil en la que no solo hubo pérdidas económicas, sino también hubo pérdidas de vidas humanas y un gran cambio social en la historia de nuestro país. Estas pérdidas las seguimos viviendo hasta el día de hoy como una consecuencia de las acciones mal implementadas por el gobierno y sus políticas. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy y gracias por escuchar su diario TIC.